got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, play. Ok, entonces vamos a ver la última clase de la materia, que es tratamiento nutricio para el paciente con cirugía bariátrica. Recordemos que en la clase pasada vimos la generalidad de lo que es el tratamiento nutricio para el paciente con obesidad y sobrepeso. Ahora, sabemos que dentro de los esquemas que hay de tratamiento para personas con obesidad, en específico la obesidad mórbida, pues bueno, se encuentran precisamente los tratamientos quirúrgicos como parte de la norma oficial mexicana 008. Entonces, pues bueno, como parte de este tipo de tratamientos quirúrgicos que llegan a ser, pues obviamente muchísimo más invasivos para el paciente, pues bueno, recordemos que también no todos los pacientes son candidatos a una cirugía bariátrica, ¿verdad? Tienen que ser aquellos pacientes que presenten un índice de masa corporal superior a 40, sin comorbilidades asociadas a la obesidad, o bien aquellos que presenten un IMC de obesidad, con una obesidad un poquito más baja, ¿ok? Pero que ya presenten comorbilidades asociadas a la obesidad, ¿ok? Entonces, precisamente por eso es debido que es muy importante que como nutricionistas, pues bueno, estemos preparados en este ámbito para poder brindar un tratamiento dietético adecuado a estos pacientes, porque la cirugía bariátrica se ha convertido en un tratamiento a veces inclusive hasta de moda, ¿no? Son tratamientos bastante costosos, pero que de alguna manera involucran un cambio total en el estilo de vida del paciente, tanto en la parte de la alimentación como en la parte del seguimiento y la monitorización. Es por eso que es tremendamente importante, pues bueno, ir modificando todos estos aspectos tanto para el paciente como para la familia, ¿ok? Bien. Pues bueno, recordemos que por concepto la cirugía bariátrica, pues bueno, es una operación que puede ser de diferentes tipos, ¿ok? La cirugía bariátrica se divide según sus mecanismos de acción en 3 tipos de técnicas. Pueden ser las restrictivas, las malabsortivas o las mixtas. Entonces, bueno, de acuerdo a esta clasificación de tipos de cirugía bariátrica que ya mencionamos que son restrictivas, malabsortivas o mixtas, pues bueno, será entonces el tipo de tratamiento nutricio, o mejor dicho, el enfoque que se le va a dar al tratamiento nutricio del paciente. En el caso de una cirugía de tipo restrictiva, el nombre lo dice, restringe la capacidad gástrica, ¿sí? Entonces, como por ejemplo los balones intragástricos, las mangas intragástricas, los balones que le llamaban, todo ese tipo de cirugías que lo que hacen es reducir el volumen gástrico para que cuando la persona esté comiendo, pues entonces ese reservorio que tenga de comida sea muchísimo menor, y entonces al disminuir la ingesta, por lo tanto se va a producir un balance energético negativo y la persona o el paciente va a empezar a bajar de peso, ¿ok? Por el otro lado, por ejemplo, las cirugías que son de tipo malabsortivas, lo que hacen es que inhiben la acción principal de lo que son la parte de las enzimas, la parte de la acción enzimática, y entonces lo que hacen es pues producir una mala absorción, es decir, resecan o cortan una parte del intestino, por ejemplo, y lo que hacen es entonces modificar la absorción en porcentaje de nutrimentos específicos, en este caso de macronutrimentos. Entonces, al lograr esa mala absorción intestinal, pues entonces lo que va a producir es un déficit de almacenamiento de tejido y por lo tanto la persona va a empezar a bajar de peso. Y luego también tenemos el otro tipo de cirugías que son las cirugías mixtas, ¿ok? Las cirugías mixtas, como el nombre lo dice, van a combinar los dos anteriores, es decir, por una parte van a ser restrictivas, pero también van a ser malabsortivas, ¿ok? Entonces van a quitar un pedazo del estómago, ¿ok? Y aparte van a cortar intestino, ¿ok? Uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, es la cirugía por bypass, o bien la derivación bilopancreática o el switch duodenal, que bueno, son técnicas que estas dos últimas ya no se realizan de manera tan frecuente en México, sino que ahorita el que más se utiliza y sobre todo la técnica que más se ha perfeccionado, pues es la cirugía por bypass, ¿ok? Entonces es una cirugía que puede llegar a ser laparoscópica, pero que de alguna manera, pues bueno, de acuerdo a las condiciones del paciente y de acuerdo a todos los antecedentes, se puede llevar a cabo o no, ¿ok? Bien. Ahora, para poder revisar todo lo que son las guías de práctica clínica del paciente con cirugía bariátrica, el tratamiento nutricio, pues bueno, vamos a utilizar estas que son de la NASO. Son guías que fueron publicadas ya hace bastantes años, las renuevan o las actualizan cada cierto tiempo. Pero bueno, estas son todas las instituciones que dan soporte precisamente a la evidencia clínica que se muestra en este tipo de guías, y pues bueno, son las que vamos a revisar en la clase.
Ok, esta imagen es un ejemplo de las cirugías bariátricas más comunes en el mundo, ¿ok? No vamos a revisar cada una de ellas porque no es el objetivo, sino que más bien conozcan, bueno, que cada una de estas o estas 8 que tenemos aquí las podemos clasificar en las 3 categorías que vimos, es decir, las podemos clasificar en una cirugía de tipo restrictiva, en una cirugía de tipo malabsortiva o bien una cirugía de tipo mixta, ¿ok? El éxito de cada una de las cirugías va a depender de muchísimas cosas. Generalmente va a depender no solamente de las características propias técnicas de la cirugía, sino también van a depender de, pues del paciente, ¿no? De la evolución que presente el paciente, que realmente empieza a hacer cambios en estilos y hábitos alimentarios, porque eso va a ser un parteaguas o va a ser un punto importante para que la persona pues siga con ese descenso de peso y considerar entonces que la cirugía bariátrica pues haya sido un éxito, ¿sí? Ok, bien, vamos a enfocarnos en el tratamiento nutricio entonces. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento nutricio o cuál debe ser el objetivo en este tipo de pacientes? Ok, en este tipo de pacientes debe ser, pues la principal es promover la pérdida de peso y evitar posibles complicaciones, ya sea de tipo metabólicas o mecánicas, ok. Recordemos que esta es una cirugía bastante importante, es una cirugía muy invasiva. Pues obviamente están cortando, están resecando partes importantes del cuerpo y pues obviamente estos cambios adaptativos que puede llegar a tener el paciente o los que puede llegar a experimentar a veces pues no pueden ser, no son bastante tranquilos o no son bastante cómodos para el paciente, ¿sí? Entonces precisamente tenemos que educarlo para evitar estas complicaciones y sobre todo pues bueno coadyuvar a la cirugía. Otro objetivo, pues bueno, debe ser monitorizar la deficiencia específica de micronutrimentos. Y aquí como nutriólogos podemos considerar complementación o suplementación porque sobre todo en aquellas cirugías que sean de tipo mixtas o bien malabsortivas, recordemos que en este tipo de pacientes no se van a absorber los nutrimentos. Entonces, como no hay una absorción adecuada de nutrimentos, entonces habrá la necesidad tal vez a lo mejor de complementar o suplementar dependiendo de la situación. Generalmente este tipo de pacientes una vez que pasan de la cirugía van a tener que complementarse durante toda su vida, van a tener que tomar multivitamínicos durante toda su vida para poder más o menos alcanzar una dosis adecuada, una dosis sérica adecuada de cada nutrimento y pues bueno, que no presente situaciones o complicaciones de deficiencias nutrimentales a largo plazo, que luego es una situación muy común en este tipo de pacientes pero como nutriólogo las podemos evitar. Y algo que es importantísimo es que el tratamiento nutricio debe ser por etapas y de acuerdo al progreso del paciente, ¿sí? Que también es otra situación. Es decir, el paciente debe de ir avanzando de acuerdo al progreso que tenga en cada una de las etapas de la cirugía o bien en este caso del postquirúrgico. ¿Ok? Bien. Ok, aquí por ejemplo vamos a presentar dos esquemas generales de lo que es el tratamiento nutricio. Este es un tratamiento nutricio para bypass o derivación gastrointestinal, que le llaman también la Y de Roux, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen en una Y de Roux? En una Y de Roux lo que hacen es cortar una parte del estómago o gran parte del estómago, dejan un reservorio gástrico muy pequeñito, estamos hablando de 1 onza aproximadamente, y bueno, generan una asa ciega en el intestino, cortan una parte del intestino, en este caso una parte de duodeno y buena parte de yeyuno, entonces también están provocando una mala absorción. Y lo que sucede entonces es que el paciente, pues bueno, aparte de que va a comer muy poquito, lo poco que coma pues no lo va a absorber y entonces eso produce una deficiencia de peso pues muchísimo más marcada, ¿ok? Bien. Entonces, este es un esquema general, tal vez a lo mejor está muy chiquita la letra, pero bueno, se los voy a compartir en la plataforma para que la tengan el documento, está en inglés obviamente, pero bueno, solamente para que generalicen o identifiquen las etapas generales. Aquí, por ejemplo, nos manejan 4 etapas generales y algunas etapas pueden llegar a tener subetapas, ¿ok? El posoperatorio inmediato generalmente se trata casi igual que cualquier paciente que esté en posoperatorio, ¿no? Tenemos que esperar a que tenga un equilibrio electrolítico adecuado. Después de ahí incorporar líquidos claros, un esquema de líquidos claros, posteriormente un esquema de líquidos generales, a tolerancia por supuesto, pero aquí en este caso, pues bueno, como son pacientes que tienen un reservorio gástrico mucho más pequeñito, entonces lo que vamos a hacer es que el reservorio o digamos los líquidos que le vamos a dar van a ser pues en este caso más, pues más pequeñitos, ¿no?
Y aquí, por ejemplo, lo que debemos hacer es ya implementar algún suplemento proteico, ¿ok? Por ejemplo, puede ser caseinato de calcio, puede ser en este caso una marca recomendada puede ser Proteinex. Pero bueno, en general el caseinato de calcio es un tipo de proteína que probablemente puedan tolerar un poquito más, ¿no? Sin llegar como a la necesidad de náuseas o toda esta parte. Entonces, pues bueno, es importante también empezar a suplementar a los pacientes. Por ejemplo, aquí en este caso, pues bueno, utilizamos licuados proteicos, hablando precisamente utilizando este suplemento. Sí, generalmente aquí, por ejemplo, dice que debemos de dar o debemos de dar, por ejemplo, 20 gramos de proteína, ¿no? O sea, 20 gramos de proteína debe ser precisamente considerando el suplemento proteico, ¿sí? Checamos solamente en la medida del suplemento que estemos utilizando y lo podemos mezclar en este caso con alguna leche que no sea, perdón, descremada o también que pueda ser alguna leche de soya, ¿sí? Como para que tenga un poquito más de tolerancia, ¿ok? En el caso de los líquidos generales debemos utilizar, recuerden, líquidos que sean libres de azúcar, ¿sí? Porque, o sea, que no tengan azúcares. Porque el paciente, obviamente por su malabsorción, puede llegar a presentar algo que se le llama síndrome de dumping, ¿ok? Y el síndrome de dumping es una de las complicaciones metabólicas más frecuentes en estos pacientes. ¿Qué es el síndrome de dumping? El síndrome de dumping es una alteración metabólica en la cual el paciente tiene una secreción insulínica muy elevada debido a que el paciente recibe una ingesta de carbohidratos simples muy fuerte, por ejemplo algún jugo, algún refresco que contenga mucho azúcar simple o en alguna de sus formas de azúcar, y entonces lo que hace es que se estimula la salida de la insulina, y eso pues bueno nos va a producir una hipoglucemia importante que puede llegar a repercutir en la salud del paciente, ¿sí? Por eso también es importante que como nutriólogos evitemos este tipo de características como es el síndrome de dumping. ¿Cómo podemos evitar el síndrome de dumping? Por ejemplo, si el paciente a lo mejor ya se encuentra en una etapa 3 donde ya se puede ir a su casa y puede empezar a incorporar a lo mejor algo de fruta. Aquí, por ejemplo, escoger fruta que a lo mejor la pueda acompañar con algún cereal o alguna proteína. Por ejemplo, puede ser con algún yogur griego o con algún yogur descremado o bajo en grasa, y de alguna manera estamos combinando los nutrimentos para que el carbohidrato entonces el vehículo no venga sencillo, no venga simple, ¿sí? Sino que también venga acompañado de un poco de grasa y de un poco de proteína, ¿ok? Recordemos que ya una vez que el paciente se encuentra en la etapa 3 ya podemos empezar a dar picados finos, es decir, podemos empezar a dar 4, 6 o hasta 7 pequeñas comidas muy pequeñitas, porque recordemos que el volumen gástrico es muy chiquitito. Entonces podemos dar, por ejemplo, podemos dar carne molida de ternera, podemos dar bistec muy finito, o inclusive alguna carne, por ejemplo, ya sea de sirloin o que sea baja en grasa, que sea molida o que sea picada, o en puré inclusive, y podemos darlo según la tolerancia del paciente. Y el espacio que debemos de dar entre cada comida es importante. Por lo menos debemos esperar una hora y media, 2 horas, para que el estómago del paciente dé un tiempo a que pues, obviamente esto se pueda ir procesando. Y en una etapa ya más avanzada, dentro de la etapa 3, por ejemplo, que puede ser la semana 1 o la semana 2, ya podemos incorporar otro tipo de grasas o bien inclusive hasta alguna leguminosa, como algún frijol o alguna puede ser el frijol, puede ser alubias, puede ser lentejas, pero también tiene que ser a tolerancia, porque recordemos que las leguminosas en específico tienen muchísima fibra, ¿sí? Entonces por eso la fibra luego a veces no les cae muy bien a este tipo de pacientes. Entonces tenemos que ir revisando toda esta situación. Por ejemplo, podemos aumentar la densidad calórica de los alimentos con alguna gravy o alguna salsa, alguna crema, cuidando por supuesto que esta densidad calórica pues no sea tanto, porque el objetivo pues solamente va a seguir siendo el descenso de peso, ¿ok? Y en una etapa ya más avanzada, por ejemplo en la etapa 4, podemos empezar a lo mejor ya a promover una dieta, digamos, normal, por así decirlo, pero esta dieta pues solamente tiene que estar perfectamente diseñada de tal manera que la persona o el paciente pues siga perdiendo peso a largo plazo, ¿no? O sea, que la cirugía que se haya realizado la persona pues solamente le permita seguir perdiendo peso a largo plazo sin llegar a generar alguna complicación, ¿sí? Entonces precisamente eso es lo que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces debe ser por etapas.
Recordemos que la proteína debe ser importantísima, ¿sí? En el caso del paciente, porque de esa manera evitamos que el paciente pierda masa muscular y que pues, solamente llegue a alguna situación de complicación, ¿ok? Entonces, por eso es importantísimo también revisar la cantidad de proteína que le vamos a dar al paciente. Por ejemplo, aquí nos recomienda en la etapa 3, en la semana 3, nos recomienda que por lo menos 60 gramos de proteína por día, ¿sí? Aparte de las frutas de las verduras. O sea, sí tiene que ser una proteína que a lo mejor sea de alto valor biológico para que el paciente pues obviamente tenga suficiente cantidad de aminoácidos esenciales y por lo tanto no perder masa muscular, ¿ok? Bien, ahora en el caso del tratamiento, en este caso el tratamiento de lo que es ahora la cirugía, pero este fue por Yederu, ¿sí? Aquí hay un error, aquí es un tratamiento para cirugías laparoscópicas, por ejemplo, para banda gástrica o cirugías o gastroplastías, ¿sí? Entonces, esta es muy similar a la anterior, ¿sí? La única diferencia es que tal vez a lo mejor el volumen que el volumen que se va a quedar en el caso de este tipo de cirugías, pues va a ser o puede ser un volumen mayor, ¿sí? Porque es una banda, no están cortando el estómago, están restringiendo el estómago a través de una banda. Entonces el estómago muchas veces se puede reacomodar y puede volver a crecer. Entonces por eso es importante aquí a lo mejor revisar cuando el paciente está en una etapa 4, por ejemplo, ajustar el volumen estomacal, es decir, que el paciente consuma pues cantidades adecuadas de alimentos, sí ubicar obviamente los espacios en los cuales va a estar comiendo, es decir, es muy importante que verifique la cantidad de alimento que está consumiendo en cada una de las ingestas, pero también garantizar pues obviamente la cantidad de líquidos y la cantidad de proteínas, ¿sí? Entonces la gran diferencia entre este esquema de alimentación y el esquema anterior que es para derivación gastroyeyunal es que en este, por ejemplo, tenemos que revisar precisamente el volumen gástrico. Si se fijan en la etapa de ajuste, que es la última etapa, generalmente recomiendan precisamente que la dieta pues obviamente debe de estar perfectamente diseñada, ¿sí? Para el paciente y conservar precisamente los volúmenes, ¿no? O sea, revisar mucho que sean porciones a lo mejor pequeñas, pero que en esa porción pequeña la cantidad de proteínas y el equilibrio nutrimental sea el adecuado. Es decir, que en poquito volumen, pues solamente tengamos una suficiente cantidad de proteínas de alto valor biológico, que tengamos carbohidratos complejos y que aparte tengamos grasas, pues obviamente recomendadas, ¿sí? Grasas de tipo poliinsaturadas o monoinsaturadas. Obviamente esto va a depender perfectamente de la tolerancia del paciente, porque hay pacientes que luego no toleran cierto tipo de carbohidratos o cierto tipo, por ejemplo, de fibras y les puede producir gases, les puede producir meteorismo, les puede producir alguna intolerancia o inclusive hasta vómito al inicio, si eso es normal. Porque recordemos que el paciente se tiene que adaptar a ese volumen gástrico. ¿Sí? Entonces aquí es donde el paciente tiene que cuidar precisamente, ¿sí? Tiene que ir cuidando poco a poco que este volumen pues obviamente también se vaya conservando para que el aumento de peso pues no se presente en una etapa posterior. ¿Okay? Esto es cuando hablamos de una gastroplastía, es decir, la cirugía que se hace es de tipo restrictiva. ¿Ok? Perfecto. Bien, y pues bueno, sería entonces todo, ¿sí? En cuestiones de tratamiento nutricio para paciente con obesidad, en este caso con cirugía bariátrica. Como parte de los complementos vitamínicos, pues uno de los que más se ha utilizado aquí en México es el Centrum Silver. Las dosis que tiene de micronutrientes son unas dosis bastante equilibradas y son las que más se le asimilan a las dosis recomendadas por estas guías. Recuerden que estas guías son norteamericanas, entonces generalmente no, a veces no se encuentran, ¿no? Como este tipo de, estas dosis recomendables. Hay inclusive multivitamínicos que están diseñados específicamente para paciente con cirugía bariátrica, que tienen dosis muchísimo más ajustadas, pero obviamente el costo es mayor, ¿sí? Entonces, precisamente por eso como nutriólogos, pues bueno, tenemos que conocer y tenemos que darle opciones, ¿no? Al paciente. Y una de las marcas más comunes en México de complementos que pueden asimilarse un poquito a las dosis recomendadas son el Centrum Silver, sí, en específico. Entonces, dar Centrum Silver durante toda su vida para garantizar pues que el paciente no se le caiga el cabello, no se le caigan los dientes o no presente alguna complicación posterior a la cirugía. ¿Ok? Por eso es importantísimo también revisar toda esta parte, ¿sale? Y pues bueno, pues aquí terminaría entonces la última clase de nuestra materia. Recuerden contestar la matriz SIP de sus casos clínicos. Ahora van a ser casos clínicos de obesidad,
Algunos de los casos clínicos están en inglés, entonces por eso es importante que se tomen el tiempo para que los revisen. Y pues bueno, cualquier duda, pues vamos a estar en la plataforma de Teams, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias y sería todo.